A las que le creyeron, a las que de verdad pensaron que una mujer del barrio iba a ser diferente, a las que pusieron su esperanza en alguien que venía del mismo lodo que ellas. Y Cilia, a cada una, la destruyó. Ahora está en una celda en Brooklyn, a 3.500 kilómetros de Tinaquillo, el pueblo polvoriento donde nació, el pueblo del que quiso escapar toda su vida, el que le recordaba todo lo que le avergonzaba, principalmente la pobreza, la ausencia de un padre, la marca de ser hija natural, el no ser nadie. Hizo de todo con tal de no volver a sentirse así. Metió a 47 familiares en el gobierno para blindarse. Y controló a Maduro porque, vamos, era mucho más lista que él. Protegió a sus sobrinos metidos en el narco porque la familia era su clan. Robó miles de millones porque le tenía más pánico a la pobreza que a la cárcel. Y al final, perdió. Finalmente perdió. Ahora, en esa celda de 3 por 3 metros, sin escoltas, sin chef privado, sin aviones del Estado, sin palacio presidencial, sin esa cara de pocos amigos que hacía temblar a todos. Ahora sí, ya no es nadie. Ahora sí volvió a ser la niña de Tinaquillo, pero esta vez sin pueblo que la viera nacer, y sin el país que ayudó a destruir. Sin familia que proteger, sin poder que defender, sin nada, solamente ella. Las paredes de concreto y el peso de saber perfectamente lo que hizo. La primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Vaya título. Así quiso que la llamaran, y sí que combatió, pero contra su propio pueblo, contra la verdad, contra la prensa y contra la justicia. Una lucha de 25 años contra el mundo entero. Todo para no ser pobre otra vez. Para no sentir esa vergüenza. Para no ser un don nadie. Y al final de cuentas, después de tanta pelea, de tanto mal rato y tanta lágrima, ¿sabe qué pasó? Pues la vida, que es tan irónica, le devolvió justo su peor miedo, el olvido. Volver a ser nadie, pero ahora sí, para siempre. Dicen que Cilia Flores nunca declaró su fortuna. Yo digo que nunca presentó un papelito que se pudiera verificar. Según Transparencia Venezuela, que de esto sabe un rato, no hay dónde buscar cuánto tiene ni de dónde lo sacó. Para el mundo, ella era una diputada, abogada, una servidora pública con su sueldito del gobierno venezolano. Eso, claro, era lo que ella quería que todos creyéramos. Pero allá en Cumbres de Curumo, una colonia bien al sureste de Caracas, pegadita al fuerte Tiuna, que es el mero corazón militar del país, pues hay una calle que ya no es calle. Se llama Tacarigua. Y mire usted, según una investigación del portal Armando Info, que son periodistas muy serios, Cilia Flores la hizo su fortaleza privada. 14 casas. Sí, 14. Compraditas para sus 3 hijos, sus parejas, los nietos, los guaruras y hasta el perico. Cada una, échele pluma, entre 800,000 y $1,500,000. La calle la cerraron, con acceso controlado y vigilancia permanente. Una señora que vivía de un sueldo público, según, era dueña de una calle entera. Y eso, fíjese, era nomás lo que se veía por encimita. Porque a miles de kilómetros de ahí, en la islita caribeña de San Bartolomé, uno de esos lugares para millonarios de verdad, donde una noche de hotel cuesta lo que un venezolano con suerte gana en 10 años. Pues ahí andaba el sobrino consentido de Cilia, Carlos Eric Malpica Flores, el mismo al que ella puso de tesorero nacional. Imagínese, el hombre que manejó los miles de millones de las arcas del país, fue cachado en un antro bañándose en champaña rosada Moet Chandon. Bañándose, no brindando, bañándose, mientras en Venezuela una mamá hacía 6 horas de cola por 1 kilo de harina. Allá en Madrid, los hijitos de Cilia gastaban 44,000 euros en 18 noches en el Hotel Ritz, de lo más lujoso de Europa. Esto lo sacó a la luz el periódico español La Razón. Y espérese, que en República Dominicana, su sobrino adoptivo, Efraín Campo Flores, tenía una mansión en Casa de Campo y un yatecito donde la DEA le encontró 130 kilos de la blanca, y cuando los gringos se pusieron a rascarle al patrimonio de Maduro y de ella, Transparencia Venezuela documentó bienes en 20 países por un valor que pasaba los $3,800 millones. 3,800 millones para una familia que, dizque, vivía de sueldos públicos, en un país con el salario mínimo en menos de $5 al mes. Nadie se atreve a calcular el tamaño de su fortuna personal, publicó el diario argentino Clarín sobre ella. Pero todos se imaginan que ha de ser una barbaridad, viendo el familión que la rodea y los dinerales que se han esfumado en la era chavista.
Cilia Flores nunca hablaba de dinero, ¿para qué? Nunca presumió casas, ni se dejó ver con alhajas o ropa de marca. Esa era su jugada. Mientras otros peces gordos del chavismo hacían mucho alarde, ella, calladita, operaba en la sombra. Y mientras su esposo bromeaba en la tele, diciendo que ganaba $10 y que Silita le quitaba el dinero para sus cositas. Ella era la que de verdad movía los hilos del poder, tanto político como económico, desde atrás del telón. Era, según los que la conocieron, la que ponía y quitaba gente en los puestos importantes, la que se metía a los consejos de ministros, la que decidía quién subía y a quién borraban del mapa. Y mientras manejaba todo eso, su familia se hacía rica a una velocidad que, legalmente, nomás no tiene explicación. Mire, esta es la historia de esa fortuna, no la de su caída, que esa ya se la sabe usted de memoria. Esta es la historia de cómo una mujer que nació sin un quinto, en un pueblo olvidado de Venezuela, levantó un imperio familiar mientras su país se desmoronaba. ¿De dónde salió cada dólar? ¿Cómo le hicieron para sacarlo? ¿Quiénes fueron sus cómplices más cercanos? Y sobre todo, ¿cuántas vidas costó cada mansión, cada yate, cada noche de champaña? Hoy, usted y yo vamos a descubrir 4 cosas clave. Primero, la red familiar. Cómo Cilia armó un tinglado donde cada puestecito público era una llave para abrir la caja fuerte del Estado. Y el papel de su sobrino, Carlos Eric Malpica Flores, el que manejó miles de millones desde el corazón de PDVSA. Segundo, el truco para el saqueo. ¿Cómo funcionaba ese enredo del cambio de divisas que le permitió a los suyos convertir bolívares de papel en millones de dólares de a de veras? Fue, para que nos entendamos, el robo más grande que se le ha hecho a una petrolera del gobierno en la historia. Tercero, las propiedades y los lujos. Vamos a seguirle la pista al dinero, desde Caracas hasta Madrid, pasando por República Dominicana y cuentas en paraísos fiscales. Todo esto, mientras en Venezuela ya no había ni medicinas, ni comida, ni esperanza. Y cuarto, el precio humano de esa fortuna. Lo que cada dólar robado significó en vidas destrozadas, en niños con hambre, en hospitales vacíos, en familias rotas para siempre. Le voy a ir avisando conforme lleguemos a cada punto. Pero antes de todo, necesita entender algo que es fundamental. Necesita entender de dónde salió Cilia Flores, porque nomás cuando uno entiende el hambre que traía, puede comprender la voracidad que vino después. Cilia Adela Flores de Maduro nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, allá en el estado Cojedes. Un pueblo caluroso, polvoriento, perdido en el centro de Venezuela, a 3 horas de Caracas. Un lugar de donde nadie sale, que ni en los mapas turísticos aparece. Un lugar donde las oportunidades no tocan a tu puerta. Grábese bien el nombre de ese pueblo, porque todo lo que Cilia hizo después, cada decisión, cada tranza, cada maldad, lo hizo para nunca, jamás, volver a ser la muchachita de Tinaquillo. Su mamá se llamaba igual que ella, Cilia Adela Flores. De su padre, Julio Seijas, mejor ni hablamos, porque nunca estuvo. A ver, Cilia Flores nació como hija natural, y en la Venezuela de los 50, créame, eso no era un simple papelito, era una marca de por vida. Quería decir que sus papás no estaban casados, así de simple. Y que en los papeles solo llevaba el apellido de la mamá. Imagínese la vergüenza, en un país donde la iglesia tenía la última palabra sobre quién era decente y quién no. Era empezar con el pie izquierdo, vamos. Siendo niña, la familia se fue a probar suerte a Caracas. Pero no crea que llegaron a las zonas de lujo, ¿eh? Nada de edificios con alberca y portero en el este de la ciudad. Ni a esas urbanizaciones llenas de jardines y colegios de paga. Fueron a dar al oeste, a los cerros, a esos barrios donde las casas se amontonan unas sobre otras, como si la pobreza creciera para arriba porque para los lados ya no había espacio. Un lugar donde el agua a veces faltaba, las calles no tenían nombre y la policía, mire, mejor ni se asomaba por ahí. Y allí creció Cilia, con ese coraje callado que se te mete adentro cuando ves la miseria todos los santos días. Ese coraje que sientes al caminar por Caracas y ver pasar carros que valen más que el terreno de tu propia casa. Cuando ves esos edificios tan iluminados del este y entiendes, desde el fondo, que ese mundo simplemente no es para ti. Uno aprende desde niño que el país está roto en dos y que te tocó nacer del lado equivocado. Pero Cilia tenía algo distinto a los millones que sentían esa misma rabia. A ella no le bastaba con salir de pobre. Cilia quería poder. No buscaba comodidad ni una vida tranquila.
Quería poder, con mayúscula, de ese que te deja decidir quién come y quién no. Ese poder que hace que la gente te tenga miedo sin siquiera conocerte. El poder que hace que tu apellido pese más que la ley misma. Y pues estudió, se mató trabajando y llegó a la universidad, pero no a una de esas carísimas a donde iban los hijos de la élite caraqueña. Se metió a la Universidad Santa María, una institución que era privada pero más para la gente de a pie. De esas que te aceptan mientras pagues la mensualidad. Se recibió de abogada, con especialidad en penal y laboral. Ya tenía las armas, la inteligencia, y sobre todo, tenía hambre. Lo único que le faltaba era que se le abriera la puerta correcta. A los 22 años se casó con un tal Walter Ramón Gavidia Rodríguez y con él tuvo 3 hijos. Walter Jacob, nacido en diciembre del 78, Joseph Daniel en octubre del 88, y Josué Alexander en agosto del 90. Un matrimonio de más de 15 años, 3 hijos varones. Una carrera. Cualquiera diría que era una vida de lo más normal. Pero quédese con ese nombre, Walter Gavidia, porque lo que Cilia le hizo años después, cuando por fin tuvo el poder que tanto buscaba, fue una de las jugadas más frías y humillantes de toda esta historia. Pero para eso todavía falta un poco. En febrero de 1992, aquella puerta que Cilia tanto buscaba por fin se le abrió de par en par. Un teniente coronel, de nombre Hugo Chávez Frías, le intentó dar un golpe de estado al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, claro, y lo metieron preso. Pero cuando lo sacaron en televisión para que se rindiera, Chávez dijo 2 palabritas que cambiaron la historia de Venezuela para siempre. Por ahora. No dijo perdimos, ni dijo se acabó. Dijo por ahora, como avisando que la cosa no terminaba ahí, y donde millones vieron a un golpista fracasado, ella vio algo completamente distinto. Vio su oportunidad. Se apuntó para ser su abogada y empezó a visitarlo en la cárcel, semana tras semana. Le llevaba papeles, preparaba amparos. Pero en realidad, estaba tejiendo una relación que iba mucho más allá de los tribunales. Para 1994, el presidente Caldera perdonó a Chávez. Cuando el militar salió libre, Cilia ya estaba pegada a su lado. Y aquí, ponga mucha atención, porque es justo aquí donde el cuento deja de ser de política, y se empieza a tratar de dinero. Pero de mucho, mucho dinero. En el 97, Cilia fue de las fundadoras del movimiento Quinta República, el partido político de Chávez. 2 años después, en el 99, Chávez arrasó en las elecciones. Y Cilia, por supuesto, estaba lista para cobrar su factura. Para el año 2000 ya era diputada de la Asamblea Nacional. Para el 2005 la reeligieron sin problemas. Y en agosto de 2006, Cilia Flores hizo historia. Se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, la primera en la historia. Aquella muchachita de Tinaquillo, la hija natural que se crió sin padre en los cerros del oeste. Ahora era, en papelito, la mujer más poderosa de Venezuela. Pero una cosa es tener poder político, y otra muy distinta es amasar una fortuna. Y es aquí donde empieza lo bueno, lo que de verdad nos interesa o no. Porque el poder que Cilia fue juntando no era para gobernar, era para exprimir, para montar un sistema donde cada puestecito público, cada institución y cada empresa del gobierno se volvía una llave de paso directo a los bolsillos de su familia. Y aquí le va la primera prueba, la red familiar. En julio de 2008, un señor, William Díaz, el líder del Sindicato de Empleados de la Asamblea Nacional, o sea, el que representaba a la gente de abajo, los que veían todo el teje y maneje, pues este señor hizo una denuncia que hizo temblar al país. Resulta que en 2007 hubo un concurso para contratar gente en la asamblea. El jurado lo formaban 7 personas. Pues adivine qué. 2 de esas 7 eran familia directita de Cilia, una prima, Numidia Flores, y su nuera, Magali Gutiérrez. Y ándele, entre las 2, desde su puestecito, avalaron que contrataran a un familión de Cilia. El tal Díaz fue el que soltó la lista completa. 47 personas, 47 familiares de Cilia Flores metidos en la nómina del gobierno venezolano. Para empezar, sus 4 hermanos. Mire usted, estaban los sobrinos, los primos, su propia madre Cilia Adela Flores y claro, su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores. Y no se me olvide Carlos Eric Malpica Flores, otro sobrino, que apareció de administrador en la Asamblea Nacional, y por ahí también andaba un tal Vladimir Flores, que era su primo,
Y a quien pusieron, fíjese usted, de director de seguridad del Parlamento. ¿Qué cosas? 47 personas con su apellido o de su sangre, todas cobrando del erario. Pero, ay, en esa lista había un nombre que nos cuenta de qué estaba hecha realmente Cilia Flores. Walter Gavidia. Nada menos que su exesposo. Sí, el mismo al que había dejado por Maduro. El padre de sus 3 hijos, fíjese. El hombre que la acompañó por 15 años y que luego cambió por un sindicalista 6 años más joven. Pues ese señor estaba en la nómina de la Asamblea Nacional que ella misma presidía. A ver, dígame usted si no es para pensarlo un ratito. Lo dejó por otro, y ya que tuvo el poder, ¿qué cree? Lo convirtió en su empleado. Así como lo oye, lo metió en la nómina que ella controlaba. Y no crea que por buena gente, ¿eh? Era para demostrar quién mandaba. El mensaje era clarísimo y la verdad, bastante cruel. Era como decirle, aquí yo decido quién trabaja y quién cobra. Y tú, que un día fuiste mi marido, ahora me rindes cuentas a mí. Cuando los periodistas le preguntaron por tanto familiar en la nómina, Cilia soltó una frase que allá en Venezuela se hizo famosísima. Mi familia entró por sus propias cualidades. Me siento muy orgullosa y voy a defender su trabajo cada vez que sea necesario. Ajá, cualidades propias, 47 familiares y resulta que todos eran unos genios. Fíjese que una diputada de la oposición no se quedó callada. Pastora Medina se llamaba, y apoyó la denuncia. Dijo que habían corrido injustamente a más de 46 trabajadores para meter a la parentela de Cilia. Pero, ¿usted cree que pasó algo? Claro que no. Ni investigación, ni castigo. Porque meterse con Cilia era como meterse con el mero mero. Pero mire, esos 47 puestitos eran nomás la punta del iceberg. Eran, digamos, la plantita baja de un edificio mucho más alto y tenebroso. Porque el dineral de verdad no estaba en los suelditos de los ayudantes o en las listas de pago del Congreso. El verdadero tesoro estaba en otro lado, estaba en PDVSA. Grábese bien este nombre, porque aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Carlos Eric Malpica Flores, el sobrino de Cilia, hijo de una de sus hermanas. ¿Se acuerda de él? El mismo que apareció en la lista aquella, como director de seguridad de la Asamblea Nacional. Pero este muchacho no se quedó quieto. Fue subiendo, moviéndose por el gobierno como fantasma con gafete, hasta llegar a donde de veras se repartía el pastel. Este Carlos Eric Malpica Flores acabó en un puesto que casi nadie conocía, pero que manejaba un poder económico que ni se imagina. Lo nombraron nada menos que Tesorero Nacional de Venezuela. Y antes de eso ya había tenido puestos clave dentro de PDVSA, o sea la petrolera del Estado. La que manejaba la lana más grande del país, vamos, el mero sostén económico de toda la nación. Para que me entienda lo que esto significa, tiene que saber lo que era PDVSA para Venezuela. No era una empresa más. PDVSA era Venezuela. Punto. El petróleo les daba más del 90% del dinero que entraba de fuera. Cada hospital, cada escuela, cada carretera, cada sueldo de gobierno, cada programa social, todo, dependía de una forma u otra de lo que PDVSA producía y vendía. En pocas palabras, controlar PDVSA era controlar el aire que respiraban económicamente 30 millones de personas. Y ahí, en el mero centro, estaba el sobrino de Cilia. Y no de adorno, sino en el corazón financiero de todo el asunto. Para julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo metió en su lista negra. La famosa Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la OFAC, lo señaló como sobrino de Cilia Flores y lo sancionó por su cochinero de corrupción dentro de PDVSA. Con esto, le congelaron lo que tuviera en Estados Unidos y le prohibieron a cualquier gringo o empresa de allá hacer negocios con él. Pero como casi siempre, esas sanciones llegaron tarde. Para ese entonces, el daño ya estaba hecho. Miles de millones de dólares ya habían pasado por las manos de gente del grupito de Cilia, y el modo de hacerlo era tan sencillo como terrible. Y aquí le va lo segundo que le prometí, el mecanismo del robo. Para entender cómo desfalcaron a Venezuela, hay que entender el control de cambio. Desde 2003, el gobierno de Chávez impuso un sistema que fijaba el precio del dólar. El gobierno decidía a cuánto equivalía un dólar en bolívares, y solo el gobierno podía vender dólares a ese precio oficial. Dizque la idea era para proteger la economía. En la práctica, se convirtió en la maquinita de robar más eficiente que se haya visto en América Latina. El truco funcionaba así. Y póngame atención porque esta es la clave de todo.
Imagínese que el gobierno dice que un dólar vale 10 bolívares. Ese es el precio oficial, pero en la calle, en el mundo real, ese mismo dólar ya valía 1000 bolívares, porque la inflación se comió el valor de la moneda. Esa diferencia entre los 10 del gobierno y los 1000 de la calle, ahí, en ese hueco, es donde estaba la mina de oro para el robo. Entonces llegaba un empresario con buenos amigos en el poder y le decía al gobierno: necesito dólares para traer comida o medicinas. Y el gobierno, claro, le vendía los dólares al precio oficial, a 10 bolívares por dólar. Una verdadera ganga. El tipo recibía, póngale usted, 50 millones de dólares a precio de regalo, pero esos dólares jamás se usaban para importar nada. Se quedaban guardaditos afuera. El dinerito iba a parar a cuentas en Miami, en Madrid, Panamá, hasta Andorra. Imagínese usted. Y los bolívares, que dizque eran el respaldo, los regresaban al sistema pero al precio del mercado negro. La ganancia, pues, para irse a la luna. No más para que se dé una idea, en cada movida se embolsaban cientos de millones de dólares. Un dineral que salía de Plopsa, de las arcas de la nación. Vamos, del bolsillo de cada venezolano. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de las cortes allá en Estados Unidos, en Florida y hasta en Nueva York. Con este teatrito movieron miles de millones de dólares por más de una década. Y no es cuento, son las cifras que tienen los fiscales. Y claro, empezaron a salir nombres. ¿Le suena el de un tal Raúl Gorrín? Un empresario, decían. Resulta que era el mero de Globovisión, aquel canal de televisión venezolano, ¿se acuerda? Pues a este señor lo sancionaron en Estados Unidos por lavar más de 1.000 millones de dólares de las tranzas con Popsa. Luego salió otro, Francisco Convit, a quien también acusaron en Miami de lavar cientos de millones con el mismo truco del tipo de cambio. Y súmele a Alejandro Betancur López, otro que salía hasta en la sopa en las investigaciones de la corrupción petrolera. Todos estos personajes, fíjese usted, tenían algo en común. Andaban muy cerquita del poder de Cilia Flores y Nicolás Maduro. No crea que trabajaban solos. Eran, como quien dice, las piezas de un juego donde el acceso a los dólares baratos era el premio por ser leal. El trato era simple. Tú me eres fiel, y yo te dejo entrar al negocio. Tú me ayudas a mantenerme, y yo te abro la puerta de Popsa. Y cómo no, los hijos de Cilia Walter Jacob, Yoser Daniel y Josual Alexander también salieron embarrados en estas investigaciones. Otra vez, según los testimonios que se presentaron en las cortes de allá, de Estados Unidos, a los tres muchachitos los vincularon con transacciones de dinero que involucraban a los meros picudos de la corrupción petrolera. ¿Y en Venezuela qué pasó con todo esto? Pues ya se imaginará usted, lo de siempre. Nada, absolutamente nada, pero el dinero, ese sí que se movía, mientras Venezuela se desangraba y la producción de Popsa se iba al suelo. Mientras en los hospitales faltaba todo, gasa, medicinas, anestesia, y en los mercados, pues, los estantes estaban pelones. Mientras la inflación se comía todo y el bolívar ya no valía ni el papel en el que estaba impreso, el dinero seguía y seguía fluyendo para afuera, a cuentas en el extranjero, a comprar casitas en países seguros, para la vida de lujo de una familia que, no se nos olvide, llegó al poder prometiendo justicia para los pobres. Y aquí permítame que hagamos una pausa. Es que necesitamos entender la barbaridad de la que estamos hablando, porque esto no es el típico político que se robó para una casa bonita con dinero del pueblo, no señor. Estamos hablando de lo que los que saben llaman uno de los robos más grandes a un país en la historia moderna. Una organización, Transparencia Internacional, calculó que entre 2003 y 2019 se robaron más de 300.000 millones de dólares del petróleo. 300.000 millones. Para que nos demos una idea, con esa fortuna se podría haber construido un sistema de salud de primer mundo para todo el país. Se podía alimentar, educar y darle un techo digno a cada venezolano por décadas. Hubieran podido transformar a Venezuela por completo. Pero no, claro que no. Ese dineral fue para los de adentro, para los que tenían el contacto correcto, para los que llevaban el apellido correcto, para los que Cilia Flores decidía que sí merecían sentarse a la mesa. Y mientras este robo monumental pasaba, la familia de Cilia vivía de un modo que era un insulto para el venezolano que hacía fila por un kilo de harina. Ahora sí, vamos a lo tercero. Las propiedades, los lujos, las cuentas. Vámonos a febrero de 2014. Venezuela estaba que ardía.
Lo que fue una protesta de estudiantes por la inseguridad, se convirtió en un grito de coraje de todo el país, guardado por años. De repente, barricadas por todos lados. En Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Mérida, por todo el país. Eran los estudiantes pidiendo un cambio. Eran las mamás en la calle porque ya no había leche para sus hijos. Los jóvenes, hartos de que el dinero no alcanzara, y los trabajadores que ya no podían comprar ni la mitad que antes. Y el gobierno, pues, respondió como siempre. Con gases, con balas de goma, y como no, también con balas de verdad. Soltaron a los colectivos, que no eran otra cosa que pandillas armadas pagadas por el gobierno que le respondían a Maduro y a Cilia. Y estos salieron en sus motos, con la cara tapada, a agredir a la gente que se manifestaba. El saldo, 43 muertos. Entre ellos Génesis Carmona, una reina de belleza de 22 años, a quien le dieron un tiro en la cabeza. Basil da Costa, otro estudiante, cayó el primer día, 43 muertos, cientos de heridos, y mientras la sangre corría por las calles, mientras las mamás lloraban a sus hijos muertos, dos de los hijastros de Maduro, los hijos de Cilia, andaban en otro mundo, literalmente en otra galaxia. Walter Jacob y Josual Alexander Gavidia Flores estaban en Madrid. En el Hotel Ritz, y no en cualquier hotelucho, en el mismísimo Ritz de Madrid, uno de los más lujosos de toda Europa. Un palacio, ahí, enfrente del Museo del Prado. Imagínese la escena. Candelabros de cristal, pisos de mármol italiano y habitaciones de más de 1,000 euros por una sola noche. El hotelito donde se quedan los jeques árabes, las estrellas de cine y los millonarios. Y mire usted, el periódico La Razón se puso a investigar y publicó las cuentas. Pues los muchachos de Cilia se quedaron 18 días, nomás en el hotel, sin contar comidas ni compritas, se echaron 44,000 euros. A ver, échele cuentas. Y mientras tanto en Venezuela, en esos años, el sueldo mínimo era de unos cuantos dólares al mes. Lo que estos muchachos gastaban en una nochecita de hotel, un venezolano común y corriente tardaba 3 años en ganárselo. 3 años de trabajo, 1,000 días de madrugar. De subirse a camiones retacados, de comer lo que cayera, de aguantar vara en un país que se venía abajo. Todo ese esfuerzo valía lo mismo que una noche de los Flores en el Ritz. Y créame, el hotel era solo el principio. Se la pasaban comprando ropa de marca en las tiendas más caras, cenando en restaurantes de esos con estrellas Michelin, paseando por el Retiro como si fueran de la nobleza europea, dándose vida de príncipes, mientras en su patria enterraban estudiantes. Pero espérese, que Madrid era solo una de sus paradas. El mapita de lujos de esta familia abarcaba varios continentes. Ahora vámonos a República Dominicana, a Casa de Campo, uno de los lugares, mire usted, más exclusivos de todo el Caribe. Ahí tenía su mansioncita Efraín Antonio Campo Flores, el sobrino que Cilia crió como si fuera su hijo después de que murió la hermana. Sí, ese mismo. El que la DEA agarró en 2015 tratando de meter 800 kilos de mercancía, pues cuando los agentes revisaron su propiedad allá en Casa de Campo, encontraron 130 kilos adicionales escondidos dentro de la casa, y el resto, en su yate. Un yate. Un muchachito de 20 y tantos años con yate, mientras en Venezuela no había ni gasas para una herida. Quédese con esa imagen en la cabeza. No es un adorno del cuento, es el corazón podrido de esta historia. Cada propiedad, cada noche de hotel, cada gramo de esa porquería en el yate tiene su precio. Y el precio es un niño que no comió. Es una abuelita que murió por no tener su pastilla para la presión. Es una madre que cruzó la selva del Darién con su hijo en brazos porque quedarse era dejarlo morir. Pero regresemos al dinero, porque para entender esto hay que ver el mapa completo. Resulta que España fue, por años, el lugar consentido de la élite chavista para esconder su dinero y darse la gran vida. Y no por nada, España les daba algo que para un corrupto vale más que esconderse. Les ofrecía la famosa Golden Visa, un truco por el cual si alguien invertía un buen dineral en comprar propiedades españolas, con $500,000 o más, ya le daban su permiso de residencia. Era la puerta de entrada para instalarse en Europa legalmente, sin que nadie anduviera de preguntón sobre el origen del dinero. Y mire que esto lo han investigado periodistas de medios como Armando Info, que es de lo más serio que hay en Venezuela. Ellos documentaron cómo un montón de funcionarios chavistas y sus familias compraron propiedades en Madrid, Barcelona y Marbella.
En las zonas más lujosas de España, imagínese, departamentos de lujo, penthouses, casonas en fraccionamientos exclusivos, todo pagado mientras Venezuela se caía a pedazos. Y el método era casi siempre el mismo. El dinero salía de Venezuela con el truco del cambio de moneda o a través de empresas fantasma. Llegaba a cuentas en bancos de Andorra, Panamá o Suiza. Y de ahí, directito a comprar propiedades en Europa. Así, los bienes raíces de España se volvieron su lavadora favorita. Pero la cosa no paraba ahí. Fíjese que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las unidades de inteligencia financiera de varios países cacharon movimientos de dinero de funcionarios venezolanos hacia Miami, República Dominicana, Turquía y hasta Rusia. A ver, aquí hay algo que quiero aclarar porque es importante ser muy precisos. No hay, que se sepa, una lista pública y confirmada de todas las propiedades personales de doña Cilia Flores. Ella jamás ha dicho claramente cuánto dinero o cuántas propiedades tiene. Pero lo que sí existe son las investigaciones gringas que siguieron el dinero desde PDVSA hasta gente muy pero muy cercana a ella. Lo que sí existe son las sanciones del Tesoro de Estados Unidos contra su sobrino Carlos Eric Malpica Flores por la corrupción petrolera. Y también existe la acusación formal de los fiscales de allá, que describe una red de narcotráfico protegida por ella y por Maduro. Y sobre todo, está la evidencia que todos hemos visto, la de las fotos, los testimonios de una vida de lujos que simplemente no checa con ningún sueldo del gobierno que pudieran ganar legalmente. Porque esa es la pregunta del millón que nadie en el poder ha querido contestar. ¿De dónde salió tanto dinero? Una diputada gana un sueldo público y ya. Una primera dama, o primera combatiente como le gustaba que le dijeran, pues no recibe un sueldo por serlo. Y un chofer de autobús que llega a presidente tampoco se hace millonario de forma legal. Entonces, ¿de dónde salieron los yates? ¿De dónde? ¿Las noches en el Hotel Ritz? ¿De dónde? ¿Las casonas en casa de campo? ¿Y de dónde salieron los 130 kilos de mercancía escondida en la propiedad del sobrino? Pero la verdad salió de donde menos se esperaba, de los propios sobrinos cuando los agarró la DEA. A ver si se acuerda lo que confesó Efraín Campo Flores en el avión rumbo a Nueva York. Los fiscales lo dijeron clarito. Todo ese dineral era para ayudar a la familia a no soltar el poder. O sea, no era nomás la pura avaricia. Era todo un sistema para financiar el poder con dinero sucio. La misma dictadura lo financiaba. Las tranzas en PDVSA servían para comprar la lealtad de los amigos. El dinero del pueblo venezolano se usaba para mantener a una sola familia sentada en el trono. ¿Qué cosa? Y aquí déjeme le explico algo, porque el poder, cuando se vuelve criminal, no es nomás para robar y comprarse lujos. Es que el mismo robo se vuelve el pegamento de todo el sistema. A cada general que le dan su mochada, se vuelve cómplice, y por lo tanto, leal a morir. Cada empresario metido en el enjuague de los dólares necesita que el régimen siga vivo para que el negocio no se caiga. Cada pariente con un puestazo en el gobierno depende de que Cilia siga ahí, para que no lo dejen sin su chamba. Así que como ve, la corrupción no es un defecto del sistema. Es el sistema mismo. Y no es chisme mío, ¿eh? Año con año, Transparencia Internacional ponía a Venezuela en la lista de los más corruptos del mundo. Para el 2023, imagínese, de 180 países, Venezuela estaba en el lugar 177. Solo 3 países en todo el mundo se veían peor. Y eso, créame, no es ningún accidente. Es el resultado de décadas de saquear al país a manos llenas. Y mientras los billetes salían a carretadas de Venezuela, para la gente de adentro lo que quedaba era el puro horror. Y aquí vamos a lo cuarto que le prometí, el precio humano de la fortuna de esta señora. Y los números que le voy a dar no son cuento. Son datos confirmados por organismos internacionales, por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por los que ayudan a los refugiados y por organizaciones venezolanas como Provea, Cáritas y la famosa encuesta ENCOVI, de las mejores universidades de allá. Empecemos con el hambre. Según esa encuesta, en 2019, más del 79% de las familias no sabían si iban a comer al día siguiente. Así como lo oye, casi 8 de cada 10 familias no podían poner 3 platos de comida en la mesa. Cáritas de Venezuela vio niveles de desnutrición infantil tan graves que rebasaban por mucho los límites de emergencia mundial. Niños con sus pancitas hinchadas por no comer proteína. Una imagen que duele. Niños que se quedaban chiquitos, que no crecían. Niños a los que su cerebro no se les desarrolló bien por pura hambre.
Piénselo un momento. Un país con más petróleo que Arabia Saudita, que debería nadar en la abundancia, y sus niños se estaban muriendo de hambre. Luego, los hospitales. Otra historia de terror. Una encuesta de Médicos por la Salud documentó el colapso total del sistema. En 2018, casi el 80% de los hospitales no tenía medicinas. Ni antibióticos ni pastillas para la presión. No había insulina para los diabéticos, ni anestesia para operar a la gente. Y lo más cruel, no había quimioterapia para el cáncer. Los quirófanos operaban casi con las puras manos. Los pobres médicos tenían que jugar a ser Dios, decidiendo quién vivía y quién moría porque no había para todos. Y en las maternidades, ahí la cosa era para llorar. Las incubadoras, por ejemplo, no servían. Los recién nacidos morían de infecciones que en cualquier otro lado se curan con una simple pastilla. Las muertes de mamás y bebés se fueron al cielo. Y esto salió de los propios datos del Ministerio de Salud, que se filtraron en 2017. Justo antes de que escondieran las cifras, la muerte de niños subió un 30% en un año, y la de mamás, un 66%. Cuando se supo esto, ¿usted cree que el gobierno mandó ayuda de emergencia? ¿Qué va? Respondieron corriendo a la ministra de Salud por dejar que se supiera la verdad. Así se las gastan, prefieren esconder a los muertos que contarlos. Luego vino el éxodo. 8 millones de venezolanos se fueron. 8 millones. La ONU dice que es una crisis al nivel de Siria o Ucrania, pero con una diferencia que hiela la sangre. Venezuela no estaba en guerra, a Venezuela la destruyó su propio gobierno. Esos 8 millones cargan historias que parten el alma, madres que dejaron a sus hijos con la abuela para que no se murieran de hambre. Se fueron caminando, cruzando fronteras, llegando como podían a Colombia, a Perú, a Chile, a Ecuador, a trabajar en lo que cayera, limpiando casas, vendiendo un cafecito en la calle, lavando platos en restaurantes, y mandando cada centavo a casa para que sus hijos comieran aunque fuera una vez al día. Padres que cruzaron la terrible selva del Darién a pie. 70 kilómetros de monte, ríos y víboras. Miles de venezolanos se quedaron ahí para siempre. Sus cuerpos quedaron abandonados en la maleza, sin un nombre, sin una cruz, sin nadie que les llorara. Ay, a mí lo que me parte el alma son esas abuelas, con los brazos vacíos, viendo crecer a los nietos por una pantalla, con esa angustia de no saber si los volverían a ver. Familias rotas, fíjese, hermanos que se hicieron extraños, hasta doctores que dejaron todo. Piense usted, ingenieros, maestros, abogados, de pronto trabajando de taxistas y meseros en países que no son el suyo. Volver a empezar a los 40, a los 50, con títulos que allá no valían ni el papel. Cada historia de esas tiene un costo que no se mide en dinero. Se mide en noches sin pegar el ojo, en lágrimas a escondidas, en la pura vergüenza de no poder darle a tu hijo de comer en un país que, dígame usted, flota sobre petróleo. En esa decisión de dejarlo todo y caminar a lo desconocido, porque quedarse era ver morir a tu gente. Y mientras todo esto pasaba, la señora Cilia Flores vivía a todo lujo en el Palacio de Miraflores. Tenía su chef, sus guaruras y acceso a los mejores doctores, de esos reservados para la pura élite. Aviones listos para ella, todo pagado con el dinero que debió ser para esos niños con hambre. Para esos hospitales sin medicinas, para esas madres que cruzaron selvas con sus bebés en brazos. Hay una imagen que para mí lo dice todo. En el 2015, cuando Venezuela ya se hundía en la peor crisis de su historia, Cilia apareció en la tele nacional junto a Maduro, sonriendo de oreja a oreja, hablando de revolución, de pueblo, de patria, pero eso sí, con su ropa de marca, maquillada perfecto y unas joyas que, aunque discretas, costaban un dineral. Mientras afuerita, a menos de 10 cuadras de ahí, en los barrios pobres de Caracas, los mismos donde ella creció, la gente andaba buscando qué comer en la basura. Imagínese. Los mismos barrios donde Cilia también supo lo que era ser pobre. En el mismo cerro donde aprendió a tener coraje por no tener nada, y ahora que lo tenía todo, dejaba que ese mismo lugar se pudriera. Esa es, yo creo, la traición más terrible de toda esta historia. No es el dinero, ni las mansiones en el extranjero. La traición que de verdad cala es que Cilia Flores vino del mismo dolor que luego ella repartió. Ella conocía la pobreza, vaya que sí, sabía lo que era no tener, y aún así, eligió que millones vivieran como ella vivió de niña. Mientras, claro, se aseguraba de que a ella eso no le volviera a pasar nunca, pero nunca, jamás.
A lo mejor usted también conoce a alguien que vino de abajo, gente que le batalló con todo, que se levantaba antes que nadie, que hizo sacrificios que ni nos imaginamos, que llegó lejos a pesar de tener todo en contra, y uno se siente orgulloso, porque sabe lo que cuesta. Hay algo muy bonito en esas historias, ¿no cree? Le dan a uno esperanza. Pero la de Cilia no es de esas. La de Cilia es todo lo contrario. Es la historia de quien sube, y nomás llegando arriba, de una patada quita la escalera. Tuvo la oportunidad de cambiarle la vida a millones de mujeres como ella, de barrio, sin padre, madres solteras, y prefirió robarles. Y no es que las ignorara, les robó. Cada dólar que se fue para una cuenta en el extranjero era un dólar que no llegó a un hospital. Cada noche de hotel de 1,000 euros fue una incubadora que no se compró. Cada kilo de mercancía movido desde el hangar presidencial fue una puñalada a cada venezolano que creyó en ellos. Pero el sistema no solo robaba, también castigaba al que se atrevía a señalar el robo, porque así es como funcionan estos ladrones de cuello blanco. No les basta con robar, tienen que asegurarse de que nadie diga nada, y para eso se necesita miedo, pero mucho miedo. En 2018, la Corte Penal Internacional abrió una investigación contra el gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Imagínese, era la primera vez que ese tribunal le ponía el ojo a un gobierno de Latinoamérica por crímenes de ese tamaño. El fiscal, un tal Karim Khan, lo dijo clarito. Había bases para creer que en Venezuela se cometieron crímenes contra la humanidad. Una misión de la ONU también documentó un patrón sistemático de abusos y violaciones. Detenciones a opositores, a periodistas, torturas en los centros de inteligencia y violencia contra los presos y presas políticas. Desapariciones de gente que, simple y sencillamente, ya no volvió a aparecer. Y ejecuciones extrajudiciales. La misión confirmó 122 casos de tortura entre 2014 y 2022, aunque dicen que los casos reales fueron cientos más. Los que sobrevivieron contaron las barbaridades que les hicieron. La jefa de la misión, Marta Baliñas, no se anduvo con rodeos. Dijo que el Estado venezolano usaba sus servicios de inteligencia para reprimir a quien no pensara como ellos. Y que eso llevaba a crímenes terribles como la tortura. No eran unos cuantos pasados de listos, era la política del gobierno. Y luego están las ejecuciones. Una organización venezolana, Provea, documentó que tan solo en el año 2022, 824 personas fueron liquidadas por las fuerzas de seguridad. 824 en un solo año. El director de Provea, Rafael Uzcategui, dijo que era una forma sistemática de controlar a la gente. Y Cilia estaba en el centro de todo eso. Pero no crea que nomás mirando, como una simple acompañante. Según la acusación de los fiscales de Nueva York, que se supo después de una captura, Maduro y Cilia tenían sus propias bandas armadas pagadas por el gobierno, los famosos colectivos. Los usaban para proteger su negocio y para darle sus buenos sustos y hasta palizas a quienes les estorbaban, incluyendo el asesinato de un capo local. Y no era solo Maduro, óigame bien. Eran Maduro y su esposa, los dos juntitos. La mujer que se hacía llamar primera combatiente, la abogada defensora de derechos humanos. La muchachita de barrio que sabía muy bien lo que era la pobreza, dando la orden de quitar de en medio a quienes estorbaban su negocio. Y cuando a su sobrino lo pescaron con 800 kilos de producto. Cuando las grabaciones lo mostraron explicando cómo usaba el hangar presidencial para mover la mercancía. Cuando su primo Francisco cantó que usaban los aviones del gobierno como si fueran taxis, Cilia ni se inmutó, no pidió ni una disculpa. No, ¿qué va? Acusó a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos, y Maduro, claro, con el mismo disco de los ataques imperiales, hasta Diosdado Cabello dijo que era un secuestro. Por 7 años, Cilia movió cielo, mar y tierra para sacar a su sobrino de la cárcel, y en 2022, lo logró. El presidente Biden aceptó el intercambio. Estados Unidos liberó a los sobrinos a cambio de 7 norteamericanos que tenían allá, incluyendo a 5 de Citgo. Cilia recuperó a su sobrino. Pero de reconocer en público lo que había hecho el muchacho, jamás. Ni una palabra. Nunca le pidió perdón al pueblo venezolano. Jamás admitió que su familia estaba metida hasta el cuello, porque para ella, primero la familia y después, si acaso Venezuela. Por encima de 8 millones de exiliados, de 800 ejecutados, de miles de torturados, de los niños con hambre, de las madres buscando en la basura. Por encima de todo.
Y es aquí donde uno tiene que detenerse a pensar y hacer la pregunta que de verdad importa, ¿no cree? No es cuánto se robó, ni dónde escondió la lana, ni cuántas casas tiene fuera. No, la pregunta de a de veras es otra. ¿Cómo es posible que alguien que conoció el hambre en carne propia haga una cosa así? Mire, le he dado muchas vueltas y creo que la respuesta es algo que no se dice mucho. La pobreza no siempre te hace bueno. A veces saca justo lo contrario. A veces te da un pánico tan feroz de volver a ser pobre, que estás dispuesto a llevarte por delante lo que sea, incluyendo a los que son exactamente como tú eras antes, con tal de seguir arriba en el poder. Cilia no robó a pesar de haber sido pobre, robó precisamente por eso, porque soltar el poder significaba volver a ser la muchachita de Tinaquillo, una don nadie. Y para alguien que se juró a sí misma nunca más ser vulnerable, eso era sencillamente inaceptable. Más inaceptable que el hambre de millones, mucho más que la muerte de cientos de personas, más que destruir un país entero. Por eso metió a 47 familiares al gobierno. No se fiaba de nadie que no fuera de su propia sangre. Por eso controlaba a Maduro tras bambalinas. Hay que decirlo, ella era más lista, más dura y mucho más calculadora. Por eso protegió a sus sobrinos con uñas y dientes, la familia primero, y por eso mismo mandó aplastar a quien protestara. El poder no se comparte, se defiende. Una politóloga colombiana, Nastasia Rojas, lo dijo muy clarito, sin dejar lugar a dudas. El chavismo se traicionó a sí mismo al ponerla al frente de todo. Traicionaron sus ideales. Cilia, que venía del pueblo, terminó destruyendo al pueblo. Siendo mujer, permitió el sufrimiento de otras mujeres, siendo abogada de derechos humanos, ordenó pisotearlos miles de veces. Para mí, es la contradicción más brutal de la historia reciente de Venezuela. Pero todo castillo construido sobre huesos tiene fecha de caducidad, y el de Cilia Flores empezó a venir abajo mucho antes del arresto. Porque hay algo que los dictadores nunca entienden a tiempo. El miedo funciona así, pero todo tiene un límite. Puedes encarcelar, puedes desaparecer gente, puedes controlar la televisión y la prensa, puedes llenar las calles de matones para callar a quien grite, puedes hacer todo eso por años, pero no puedes evitar que la gente recuerde. Y la memoria, cuando se junta, se vuelve una fuerza que nadie puede detener. Y Venezuela recordaba los 43 muertos de 2014, los 824 de 2022, recordaba las colas de 6 horas por un kilo de harina. Recordaba los hospitales sin medicinas. Recordaba a los abuelitos que murieron porque no había ni una gota de insulina. Recordaba a los niños que no crecían por el hambre. A los 8 millones que se fueron. Lo recordaba todo. Y mientras la memoria crecía por dentro, por fuera el cerco también se cerraba. Porque la justicia internacional es lenta, desesperantemente lenta. Pero cuando por fin se mueve, lo hace con una precisión de relojero que no deja escapatoria. Los expedientes contra Cilia Flores y Nicolás Maduro no se armaron en 2 días, no señor. Se construyeron durante años, capa sobre capa, testimonio por testimonio, papel por papel. En marzo del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Maduro por narcotráfico. Pero ojo, Maduro no estaba solo en esa acusación. El documento describía una red criminal en las altas esferas del poder, y en el mero centro de esa telaraña, una y otra vez, salía el nombre de Cilia Flores. Las sanciones contra su sobrino, Carlos Malpica Flores, en 2017, fueron la primera señal de que Washington ya tenía el mapa completo de la familia. Después cayeron las acusaciones contra otros, como Raúl Gorrín y Francisco Combit, y decenas de operadores metidos en el cochinero del petróleo. Cada uno de esos casos era un hilito que, si lo jalabas, te llevaba siempre al mismo lugar. Al círculo del poder, a la familia, a Cilia. Pero ella seguía sintiéndose intocable, saliendo en la tele junto a Maduro, hablando de la revolución, la patria y la soberanía. Y seguía usando la palabra imperialismo como un escudo cada vez que alguien se atrevía a mencionar la corrupción. Ella seguía como si las acusaciones fueran un ruidito lejano que no la molestaba. Como si todos esos expedientes en las cortes de Nueva York o Miami fueran puros cuentos de sus enemigos. Hay personas que viven tanto en su burbuja de poder que terminan creyendo que son invencibles. Cilia, sin duda, era una de ellas. Llevaba más de 2 décadas moviendo los hilos desde las sombras, sin que nadie se atreviera a tocarla. Hay gente con suerte. Y luego estaba Cilia Flores.
Sobrevivió al escándalo de sus 47 familiares, a la captura de los sobrinos y hasta a las sanciones. Se libró de las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Parecía que cada vez que el peligro se asomaba, algo o alguien la salvaba. Ya sabe usted, el poder del marido, los amigos de fuera, toda la maquinaria del Estado, esa impunidad que da el sentirse dueño de un país entero. Pero una cosa es salirse con la suya y otra ser inocente, y la protección se acaba cuando los protectores caen. Llegó julio de 2024 y Venezuela tuvo elecciones. Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, arrasó. Así lo decían los organismos internacionales y las actas que la misma oposición tenía. Pero el régimen, pues, hizo lo de siempre. Su Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro, sin mostrar un solo papel, sin pruebas, sin nada. Y claro, la gente no se quedó callada. Hubo protestas por todo el país. La comunidad internacional, casi toda, no se tragó el cuento. Decenas de gobiernos pidieron que se contaran bien los votos. La Unión Europea, Estados Unidos, la mayoría en Latinoamérica, desconocieron el supuesto triunfo de Maduro. Pero la respuesta fue la de siempre. Represión. Detenciones a granel, los colectivos en las calles para meter miedo. Según las organizaciones de allá, después de la elección, hubo más de 2.000 detenidos y por lo menos 27 muertos en las protestas. Era la misma película, el mismo guión de siempre, el de 2014, el de 2017, reprimir y negar. Pero esta vez, fíjese, algo era distinto. El mundo ya no estaba volteando para otro lado. Los expedientes estaban gordísimos. Los testigos ya habían soltado la sopa. Y las pruebas estaban bien guardaditas en Nueva York y Washington. La paciencia de la justicia gringa, que muchos creían debilidad, resultó ser puro método. 3 de enero de 2026, 1 de la mañana, Caracas dormía. La ciudad a oscuras. Los cerros del oeste, los mismos barrios donde Cilia creció, estaban en un silencio total. Y de repente, el cielo se llenó de un ruido que nadie conocía. Eran helicópteros. Decenas de helicópteros. Eran las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. La Fuerza Delta, la mera élite de su ejército, cruzando el cielo venezolano. Le llamaron Operación Resolución Absoluta, y los bombardeos, déjeme decirle, fueron de una precisión de cirujano. Puros objetivos militares en Caracas, en Miranda, en Aragua, el famoso Fuerte Tiuna. El complejo militar más grande de Venezuela, donde despacha la defensa, quedó neutralizado. Las bases aéreas, inutilizadas en minutos, los radares fritos, ni un solo avión venezolano pudo despegar. Y mientras las explosiones pintaban el cielo, un comando se dirigía a un objetivo muy claro. La residencia presidencial, La Casona. Entraron sin que nadie les hiciera frente. Los guardias, todos apantallados con los bombazos, ni supieron qué hacer. Subieron las escaleras, abrieron la puerta de la recámara principal, y ahí estaban, en la cama, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se habían despertado con el estruendo, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando. Los soldados los levantaron, los esposaron. No hubo de que espérense ni de que yo soy. Nada. Solo se escuchó el clic de las esposas cerrándose en sus muñecas. De ahí, a un helicóptero Black Hawk. A los 30 minutos de empezar todo, ya iban volando rumbo a Estados Unidos. Donald Trump lo anunció horas después desde su casa, rodeado de militares. Estados Unidos de América ha realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder. El presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. La fiscal general, una tal Pam Bondi, confirmó los cargos poquito después. Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados formalmente en Nueva York. Los cargos de Cilia incluían conspiración para traficar a Estados Unidos, y también posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer armas de guerra. Casi nada. Las sentencias iban de 20 años de cárcel a cadena perpetua, imagínese. Cadena perpetua. Para una mujer que se pasó 25 años creyendo que era intocable, esas palabras debieron ser el fin de todo. Y entonces vimos la foto. Maduro bajando del avión en una base de Nueva York, esposado, todo jorobado, rodeado de agentes del FBI y la DEA. El hombre que bailaba salsa mientras su gente se moría, derrotado, y en otro avión, llegando al mismo lugar, Cilia. La mujer más poderosa de Venezuela, la que movía los hilos, la de ese carácter terrible.
también esposada, también caída. Hoy, mientras usted me escucha, Cilia Flores está en una cárcel en Brooklyn. Cilia tiene 69 años. Las últimas 2 décadas las vivió a todo lujo. Palacios, escoltas, chefs privados. Los mejores doctores de Venezuela solo para ella. Los aviones del gobierno eran sus taxis personales. Y ahora duerme en una celda de 3 por 3 metros, con un colchón flaquito y un retrete de metal. Si le dan la cadena perpetua, ahí se va a morir. Lejos de su Venezuela, lejos de su pueblo, Tinaquillo. Lejos de esos barrios del oeste de Caracas, donde dicen que aprendió a tener esa rabia. Lejos de ese poder que, créame, amó más que a cualquier persona. Lejos de lo que hizo y deshizo. Y aquí es donde le pido que nos detengamos un momento. Porque sería muy fácil, ¿verdad?, ponerle el moño a la historia y decir que la villana tuvo su merecido y que se hizo justicia. Pero esa sería una mentira muy cómoda, porque la verdad es mucho más cruda. La justicia, eso sí llegó. Sí, Cilia está en una cárcel. Maduro en la celda de junto. Pero échele un ojo a los números de nuevo. 8 millones de venezolanos en el exilio. 824 personas ejecutadas así nomás, solamente en el 2022. Miles de torturados, cientos de miles de niños desnutridos y miles más que murieron por falta de medicinas en hospitales que antes, oiga, funcionaban. Más de 300.000 millones de dólares robados o tirados a la basura del petróleo. Familias rotas para siempre. Sueños hechos pedazos. Vidas enteras que ya no se recuperan. Ninguna sentencia paga algo así. Ninguna celda devuelve lo que se perdió. Ningún juicio revive a los muertos. Ninguna condena reconstruye la infancia de un niño que creció con la pancita vacía. Y ningún veredicto reúne a esa madre que cruzó la selva del Darién con el hijo que tuvo que dejar atrás. Lo que sí puede hacer la justicia es algo más modesto, pero muy importante, puede sentar un precedente. Puede decirle al mundo que ni los que se sienten intocables están por encima de la ley para siempre. Puede, por fin, darles voz a las víctimas. Puede obligar a que se escuche la verdad completa y responder, al fin, la pregunta que millones se hacen desde hace años: ¿dónde quedó el dinero? Porque ese, y no otro, es el verdadero legado de Cilia Flores. Ni el poder, ni la revolución, ni la primera combatiente. Su herencia es una pregunta. ¿A dónde se fueron los miles de millones que eran para construir hospitales, escuelas, carreteras, casas, un futuro? ¿En qué cuentas bancarias duermen? ¿En qué propiedades de lujo por Europa se esconden? ¿Cuántas mansiones se compraron? ¿Cuántas noches en hoteles de 5 estrellas? ¿Cuántos yates se pagaron con el dinero que debió alimentar a los niños de Venezuela? Esas preguntas, ahora sí, tienen un tribunal donde deben ser respondidas. Y por primera vez en 25 años, la persona que tiene que responder no puede pararse y ordenar que apaguen el micrófono. Se acabó. Pero hay una última cosa que quiero que piense conmigo, algo que va más allá de Cilia, de Maduro, y hasta de la misma Venezuela. La historia de Cilia Flores no es única, es un patrón que ya conocemos. Se repite donde alguien llega prometiendo justicia y termina robando hasta la esperanza. Se repite donde el gobierno se vuelve negocio familiar, donde la revolución se convierte en una farsa, y el discurso de igualdad es solo una cortina de humo para amasar una fortuna. Pasa donde la gente se cansa de vigilar al poder, porque tiene miedo, porque cree que nada va a cambiar, y ese ciclo se rompe solo cuando alguien por fin dice no, que ya estuvo bueno, que quedarse callado es ser cómplice, que mirar para otro lado al final también cuesta caro, que cada vez que alguien dice es que no se puede hacer nada, le está regalando un día más de impunidad a los que roban, torturan y matan. Fíjese qué cosa. Las mujeres de Venezuela soñaron por décadas con que una mujer llegara al poder. Una mujer que entendiera lo que es levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila por comida. Una mujer que supiera lo que es criar hijos sola. Una que de verdad conociera el sufrimiento y quisiera cambiar las cosas. Y cuando Cilia llegó, muchas pensaron, por fin, una de las nuestras. Pero Cilia no era como ellas. Cilia se les parecía solo en el origen humilde. En todo lo demás, simple y sencillamente, las traicionó. Mientras las madres venezolanas buscaban comida en la basura, Cilia metía a toda su parentela en el gobierno. Mientras las abuelas morían sin medicinas, los hijos de Cilia gastaban dinerales en hoteles de lujo. Mientras encarcelaban mujeres inocentes, Cilia ordenaba más represión. La traición más grande no fue al pueblo en general, fue a las mujeres en particular.